Amigos y hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Creo que es muy propicia esta ocasión para que compartamos un tema sencillo. Al venir de camino, pues, alguien parece que distribuía unos trataditos, unos volantes, de esos volantitos que tienen mensajes cortos para que la gente sea advertida del amor de Dios por un lado y del juicio de Dios que podría acarrear su vida de desobediencia, porque son dos cosas. El mensaje del Evangelio se predica con dos motivos. El primero de ellos es el amor de Dios, que la gente entienda, que la gente conozca, que la gente sepa que Dios le ama, que Dios quiere ayudarlo. Y el segundo de ellos es que sepan las consecuencias de no obedecer, de no obtemperar, de no escuchar, de no atender el llamado que Dios le hace. Son dos cosas sumamente interesantes que la gente, todos deben saber, sin excepción. Todos debemos saber que hay una buena y una mala noticia. La buena es que Dios te ama y te quiere salvar. La mala es que si no te arrepientes, la ira de Dios vendrá sobre ti. Y hay un par de versículos que vamos a dejar con nosotros. Es en Hechos, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 43. Dice, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y hay otro versículo en el mismo libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 38, que dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que en él cree. ¿Verdad que está interesante? Amigos y hermanos, a veces caminamos por las calles y avenidas dentro de grupos de gente, entre las multitudes, y vemos a algunas personas ocupadas con placeres en sus deleites, como dicen ahora, divirtiéndose. Que te diviertas, ese es un saludo, que te diviertas. Y vemos la gente que se divierten, la gente con placeres, la gente disfrutando lo que ellos llaman el gozo de la vida. Pero hay otros que están en negocios, no están gozando, están trabajando con sus negocios. Unos parecen ricos, otros parecen pobres. Unos parecen muy contentos, otros parecen un tanto tristes. Sin embargo, cada hombre o mujer en la multitud necesita perdón para sus pecados. De lo contrario, será condenado eternamente en el día final. Nosotros sabemos que muchas personas están detrás del perdón. Bueno, en una ocasión alguien se acercó, una esposa, ¿verdad? Una señora que había sido roto su hogar por un malentendido de algo que ella creyó que su esposo había hecho, que le habían dicho que su esposo había hecho. Luego ella lo rechaza y ella aplica pues lo que ella entiende que debe hacer, las medidas correctivas. El esposo se ofende mucho y se va de la casa, se rompe el hogar. Ella estaba muy atribulada. Entonces ella reflexionó que lo que pasó no era tan grande y que ella podía perdonarlo y volver a rehacer su vida. Ella lo perdonó y se lo dijo que lo había perdonado. Él regresa a la casa, pero ella no entiende, o él no entiende el perdón de ella.
Entonces ya ella lo ha perdonado, pero ella nos decía, pero yo no sé si él me ha perdonado. Él me dice que sí, pero como que su forma de ser, yo creo que él no me ha perdonado. Amigos y hermanos, el perdón hay que sentirlo. El perdón es la mejor terapia que puede existir. El mejor alivio que un alma pueda tener, una persona, es cuando sabe que lo han perdonado. Su amigo, su hermano, su hermana, sus padres, su esposo, su esposa. Ha habido una diferencia y de repente usted sabe que lo perdonaron. Usted siente que se le quita una carga de encima. Si no lo han perdonado, usted también siente que la carga la conserva. Eso es en lo material, en lo sentimental, en lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de la gente aquí en la tierra. Pero ¿qué piensa usted en cuanto a las cosas espirituales? ¿Sabía usted, ha pensado usted, se ha detenido a meditar que usted es algo más que materia? Que usted es algo más que carne y hueso, que nervios y huesos. ¿Se ha detenido usted a pensar que usted es algo más que un número? Algo más que un nombre, que una estadística. Hay algo dentro de usted que va a permanecer para siempre. Es usted mismo, su alma. Entonces, ¿qué diferencia tan grande cuando una persona siente que lo han perdonado o siente que no lo han perdonado? Hay un problema muy serio en aquellos que quieren que le perdonen, pero no saben que lo han perdonado. Tenemos noticias muy buenas. Y esto debido a que el pecado es una contaminación y tiene que ser limpiada. Y siempre que menciono la palabra pecado, me gusta hacer alguna aclaración. Porque a veces el que lee la Biblia, el que va a una iglesia, entiende perfectamente lo que es pecado, pero hay gente que no entiende qué es pecado. Pecado es toda equivocación consciente. Pecado es toda violación a los preceptos de Dios. El pecado tiene que compararse con Dios para poder ser pecado. El pecado es la expresión del mal, es la concretización de la maldad. La maldad está en la mente, está en el corazón, pero no se ha materializado. Cuando se materializa, entonces se expresa, se manifiesta, se convierte, entonces se llama pecado. Pecado es, comparado con Dios, lo contrario. Hacer lo contrario a lo que Dios ha dicho, o hacer lo que Dios ha prohibido, y que usted lo sepa. Si usted no lo sabe, pues usted no ha pecado, porque usted es inocente. Pero cuando usted sabe que Dios no quiere que haga mentira, que Dios no quiere que usted te engañe, que Dios no quiere que usted aborte, que Dios no quiere que usted le quite el esposo o la esposa a su prójimo, entonces usted lo hace, usted peca. Usted peca porque usted está haciendo una cosa contraria a la voluntad de Dios, aunque Dios lo puede perdonar. Hasta cierto punto, ¿verdad? El pecado es una deuda extraordinaria que debe ser pagada. ¿Dónde se consigue el perdón de los pecados? Existe un camino tanto seguro como sencillo. Ese camino es aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Pero para eso, alguien dirá, bueno, pero es muy fácil. Ustedes lo dicen muy fácil. Pero hay que saber algo, sí, hay que creer. Dice allá en los Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sencillamente, sin fe usted no puede acercarse a Dios, porque ¿cómo usted se va a acercar a Dios si usted no cree? Sencillamente usted tiene que creer, aceptar como válido eso que le han prometido, y para eso se necesita un poquito de fe, y entonces usted es alcanzado por esa gracia y ese perdón. Entonces dice usted, pero yo no tengo fe. Yo no tengo fe. Hay dos formas. La Biblia dice, por el oír. Oiga bien, por el oír viene la fe, dice la Biblia. Entonces usted está oyendo. En este momento usted está oyendo. Primer paso para la fe. Por el oír viene la fe. En segundo lugar, eso es lo que usted puede hacer. Ahora, hay otra cosa que usted
no depende solamente de usted. La segunda cosa es pedirle a Dios que le aumente la fe. Hay una porción bíblica donde los discípulos de Jesús le dicen al Señor: aumentanos la fe. ¿Se fija? Aumentanos la fe, porque ellos entendieron que necesitaban una nueva dosis de fe, porque la que tenían era demasiado poquita. Pero el poquitico de fe que tenían le alcanzaba para pedirle a Dios que le aumentara su cuota de fe. Señor, aumentanos la fe. Amigos, esto lo decimos, esto de aumentanos la fe, porque es que vivimos en un mundo materialista. Usted y yo estamos siendo bombardeados prácticamente las 24 horas por radio, televisión, prensa y por el ambiente mismo en que nos movemos. Lo normal es que la gente no crea, no pueda creer, porque es difícil usted decir, pero a mí, un punto perdido en el gran universo, que Dios se acuerde de mí. Pero eso es imposible. Entonces, esa es la situación. La gente no quiere creer porque es más fácil no creer que creer, pero es más conveniente creer que no creer. Y yo diría que es más fácil creer, porque hay tantas cosas que no se pueden explicar de otra forma, que tenemos que creer obligatoriamente, porque aquí al final llegamos a un punto en que tenemos que detenernos y darle paso a la fe. Entonces decíamos que donde podemos conseguir perdón de los pecados, y que hay un camino seguro y un camino muy sencillo, que es el camino de Jesucristo. Es depositar su alma con todos sus pecados sin reserva sobre Cristo. Esto es sumamente importante y yo diría que determinante en un 100%. Depositar su alma con todos sus pecados, con todas sus faltas, con todas sus debilidades, sin reserva sobre Cristo. Sin reserva. Cristo le dijo a un príncipe, a un rico que vino a él: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Porque para él era un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo de tu vida? Sí, porque hay quienes el obstáculo es el dinero. Hay quienes el obstáculo es la familia. Hay quienes el obstáculo es su estatus. Hay quienes que el obstáculo es el sexo. Hay quienes el obstáculo es un vicio. ¿Cuál es? No importa cuál sea. Tienes que depositar ese obstáculo, esa barrera, a los pies de Cristo, pero sin reservas. No te quedes cuidando de que un pedacito para recuerdo. No, sin reservas. Y dejar completamente, dejar de confiar en tus propias obras, en tus propias acciones, en tu propia inteligencia, en tus propias habilidades, en tus propios recursos, tanto por una parte como completamente, y descansar en ninguna obra, sino en la obra de Cristo Jesús. Ninguna otra justicia, sino en la justicia de Cristo. Ningún otro mérito, sino en el mérito de Cristo como su fundamento de esperanza. En tu enfermedad no debes confiar en ningún otro médico que no sea Jesucristo. Le aseguro que si toma este camino, su alma será perdonada. Pedro, el apóstol Pedro, dice: todos los profetas dan testimonio de él, y de todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Oiga, todos los profetas, los antiguos, dan testimonio sin haberlo visto, sin haberlo conocido, porque el Espíritu le daba testimonio acerca de Jesucristo, de que todo aquel que creyera en él más adelante, en el futuro de ellos, que es el pasado nuestro y presente, recibirá perdón de pecados por su nombre. Y el apóstol Pablo también lo repitió:
Por lo tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio de él se anuncia el perdón de los pecados. El Señor Jesucristo, con gran amor y compasión, ha hecho una plena y completa satisfacción para el pecado al sufrir en nuestro lugar, al cumplir el único requisito, el único eslabón que faltaba para completar la obra salvadora. Jesús lo completa, Jesús lo hace, Jesús aporta lo que había que aportar y hoy somos salvos. Ha sido satisfecha la demanda de Dios para el hombre. Allí se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros y permitió que la ira de Dios, la cual nosotros merecíamos, cayera sobre su propia cabeza. Él, Jesús, se dio así como nuestro sustituto, sufrió, murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, el inocente por los culpables, para podernos librar de la maldición que había decretada sobre todos nosotros por haber quebrantado la ley. Y Cristo nos proveyó de un perdón completo a todos los que estamos dispuestos, porque tampoco se obliga a nadie, a todo el que está dispuesto, a todo el que se atreve a creer, a todo el que quiere creer, le ha sido ofrecido esta salvación tan grande. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él llevó nuestros pecados, como dice Juan el Bautista. Él quitó el pecado del mundo. A veces uno dice esta frase y suena como tan infantil, como tan... Oye, pero qué fácil lo dicen. Es verdad, es muy fácil. ¿Por qué es fácil? Es difícil para nosotros, difícil para usted, difícil para mí. Pero el pecado es la enfermedad más mala del mundo. Usted sabe lo que una gente sano físicamente no tiene un cáncer, no tiene una tuberculosis, no tiene un SIDA, es más, no tiene ni gripe. Y está bien vestida o bien vestido, bien perfumado, y con una apariencia de estabilidad emocional, económica, social, y usted lo ve, dice, oye, qué bien se ve, y por dentro hay un huracán, una tormenta, un volcán, un infierno, y el infierno está ardiendo, y usted lo ve por encimita de la ropa, usted lo ve también, y por dentro esa persona se lo está llevando el mismo diablo, que no tiene que llevarse a nadie, dicho sea de paso, el Señor lo reprenda. Se lo está llevando quien no debe, sencillamente porque algo que hizo, o algo que está haciendo, o algo que está tramando, o algo en lo cual está involucrado, él sabe que es malo, él sabe que es horriblemente malo, y la conciencia es como un volcán que lo está maltratando. Y esa persona se está destruyendo, se está consumiendo, y si no actúa rápido, a la vuelta de un par de años se convertirá en una persona mayor de edad, aunque no tenga la mayoría de edad. Parecerá un viejo o una vieja con 20 o 30 años más de lo que tiene. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos, usted necesita urgentemente encontrar el perdón de sus pecados. Amigo, amiga, la fe o la mera confianza en el Señor Jesucristo es lo único que se requiere para que usted y yo podamos encontrar perdón para nuestros pecados. Todo lo que Dios nos pide es que lleguemos por la fe a Jesús como pecadores con nuestros pecados. No venga solo, no venga sola, venga con su pecado, póngalo a los pies de Jesús por fe y déjelo ahí, porque hay gente que van al altar, llevan su pecado, lo depositan a los pies del pastor o a los pies de Jesucristo, mejor dicho, y se levantan y lo cogen de nuevo y se lo llevan. ¿Y qué fue lo que usted hizo? No, usted tiene que dejarlo ahí. Sus cuitas, sus debilidades, sus falsedades, su enfermedad, usted la deja ahí. Señora, aquí la pongo, aquí dejo mi problema, aquí dejo mi debilidad, aquí lo dejo y no me lo llevo más. Usted se lo deja ahí y él que se encargue. Todo lo que Dios nos pide es que lleguemos por la fe
como pecadores con nuestros pecados, creamos en Él, descansemos en Él, dependamos de Él, confiemos en Él, encomendemos nuestras almas a Él y dejando cualquier otra esperanza, nos apeguemos a Él. Con solo hacer esto, cualquier hombre será salvo. Sus iniquidades serán completamente perdonadas y sus transgresiones serán totalmente quitadas. Jesús le invita con estas palabras cuando dice: venid a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Qué lindo es: yo os haré descansar. Debería ser un gran consuelo para usted y para mí escuchar de algún perdón, de alguna forma de ser perdonado, descargado. Sin embargo, escuchar al mismo Jesús invitándonos, ver al mismo Jesús estrechándonos su mano, el Salvador buscando al pecador antes que el pecador busque al Salvador, es verdaderamente emocionante. Es una noticia tremenda, gloriosamente regocijante. Es verdaderamente un incentivo, es un gran consuelo, es un estímulo de vida. Es que usted siente como una nueva razón para vivir. Jesús me ama, Jesús me quiere, Jesús quiere ayudarme, Jesús extiende su mano. Bueno, quizá usted no vea a Jesús ahora, pero puede escuchar nuestra voz y puede entender que hay gente que le amamos, hay gente que queremos que usted sea salvo, hay gente que queremos que usted reciba a Jesucristo, hay gente que queremos que su vida cambie, querido amigo, querida amiga, hay gente que estamos interesados en que usted sea feliz, que aunque le falte lo que le falte, usted sea feliz, porque no todo se necesita. A veces la gente dice: no, pero es que yo sin dinero, es que yo sin una casa, es que yo sin familia, es que no, lo que usted necesita son dos cosas: usted y Jesucristo, usted y Jesucristo, para ser feliz. Lo demás, oiga bien, anótelo, lo demás viene por añadidura, lo demás es consecuencia. Usted necesita ser feliz, usted necesita a Jesucristo. El Señor es bueno y perdonador, según nos dice en el Salmo 86, versículo 5, y usted puede tomarlo para que lo disfrute en su casa, cuando llegue a su casa, si va por el camino. En el Salmo 86, 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, grande en misericordia para todos los que te invocan, dice en el Salmo 86, 5. Esto quiere decir que usted puede alcanzar el perdón, usted puede ser salvo, usted puede ser renovado, usted puede ser cambiado, cambiada. El Señor quiere y puede ayudarte. Hay otro versículo que queremos dejar con ustedes, es en el libro de Miqueas, un libro pequeño en el Antiguo Testamento. Libro de Miqueas, capítulo 7, el versículo 18, vamos a leerlo para compartirlo. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Búsquelo en Miqueas capítulo 7 y versículo 18. Capítulo 7 y versículo 18 de Miqueas. Busque ese versículo. Hay otro versículo que quiero también dejar, es en Isaías 28, 21. Dice así: porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Qué será lo que quiere decir esto, verdad? Él quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, la extraña obra de Dios es el juicio
El juicio de Dios es su obra rara. ¿Por qué es su obra rara? Porque la ira de Dios es la extraña obra que dice el profeta Isaías y que creo que confirma el apóstol Pedro. Ya estamos para terminar en 2 Pedro capítulo 3 y versículo 9. ¿Cuál es la obra rara que hace Dios? Vamos a ver aquí, 2 de Pedro 3:9, dice así, 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un juicio, hay un castigo, una ira decretada sobre los hombres y mujeres desobedientes, reacios, tardíos en aceptar al Señor. Y esa es la extraña obra, porque lo normal es que Dios perdone, lo normal es el amor de Dios, pero llega el momento en que Dios tiene que castigar. Sí, porque si usted es reincidente en su pecado, si usted rechaza una, otra, 10, 5, 15, 20, 30 veces, si usted le predican el amor, y usted siempre durita por allá, como que no es con usted, indiferente, haciendo lo que le da la gana y rechazando a Dios, burlándose de Dios, entonces ¿cree usted que Dios va a continuar eternamente llamándolo? No. La extraña obra de Dios es que cuando se le acaba, cuando se agota la paciencia o la dosis, la cuota de paciencia asignada, porque yo pienso, y esto no es una doctrina ni un dogma, esto es un pensamiento de un humilde hombre que predica el evangelio y que trata de vivirlo. Yo pienso que Dios ha asignado una cuota de paciencia, de misericordia a cada ser humano, pero llega un momento en que se agota. ¿Se agota qué? Lo determinado para ti. Hay gente que hace muchísimas cosas y dice, oye, pero Dios no sé. Bueno, Dios le asignó una cuota a esa persona, no ha sido agotada. Yo no sé cuál es mi cuota, ni me interesa. Yo lo que estoy sirviéndole al Señor, aunque me quede la 3/4 parte entera de la cuota, no me importa. Pero yo no sé cuánto le queda a usted. ¿Y cuánto le asignó Dios a usted de paciencia, de cuota de misericordia? ¿Se habrá terminado la cuota suya? ¿Habrá Dios terminado de perdonarlo a usted porque ya usted molesta demasiado? Bueno, antes que sea tarde, recuerde lo que la Biblia le dice. El Señor dice que le ama, el Señor está tocando su puerta. Él dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llámale ahora que está cerca. El impío deje su camino, el hombre malo deje su pensamiento y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amigo y hermano oyente, amiga oyente, quizás crea que sus pecados pueden ser perdonados por el Señor Jesucristo. Quizás crea que no, pero ¿está usted ahora perdonado? ¿Se ha aferrado usted al Señor Jesucristo por la fe y la confianza y ha encontrado la paz por medio de su preciosa sangre? Si usted no ha recibido esa paz, ese gozo, es porque el perdón no ha llegado. Siga buscándolo, haga lo que tiene que hacer conforme a la Biblia, porque sus días pueden estar contados. Y esto sería poca cosa, su alma puede ser condenada. Su alma está en un enorme peligro. Si usted muere sin el perdón de sus pecados, se levantará nuevamente sin perdón en el día final, y ahí sí es grande. Yo no he ido, pero lo que la Biblia dice es eso. Ahí sí es grande. Sálvese usted ahora, antes que sea tarde. Busque a Dios. Aproveche el amor y el perdón del Señor. Él dice, ven a mí, yo te haré descansar. Yo quiero orar contigo. Yo no sé cuál es tu problema. Quizás tu problema es más grande de lo que uno pueda imaginarse. Quizás tu esposo, quizás tu esposa, quizás tu amigo, tu familia. Nadie sabe el problema tuyo. Quizás tú solo lo llevas, pero hay uno que lo sabe. Hay uno que quiere compartir tu desgracia, quitándotela. Jesucristo. Pongo en tus manos a todos aquellos que tienen problemas, que tienen dificultades o que tienen a alguien con problema en su casa, Señor. Personas indomables, personas irresistibles, pero que bajo el poder del Espíritu Santo pueden ser totalmente cambiadas. Actúa, Señor, en cada hogar, en cada corazón,
en cada vida, en el nombre de Jesús. Y si alguno está enfermo del cuerpo, te ruego que también le toques y le sanes. Mira, aquellos que ahora quieren entregar su vida a ti, perdónales, Señor, y recíbeles como tus hijos, y guárdales en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más estuvo con ustedes su hermano Ezequiel Molina Rosario.